vamos a hablar hoy día sobre la búsqueda del propósito. Vamos a estar con Eduardo González, que es un amigo, psicólogo, pero también un psicólogo muy holístico, porque también muy conectado con todo lo que es la espiritualidad, con todos estos temas más trascendentales. Le damos la entrada acá a nuestro amigo Eduardo. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Caro. Me gustaría que te presentaras, que nos contaras quién es Eduardo González, cómo Eduardo González, un psicólogo clínico, ha llegado hasta este punto de su vida también donde puede también comentar y hablar sobre temas tan trascendentales. Cuéntanos un poquito, Eduardo, ¿quién eres tú? Primero, gracias, Caro. Me siento honrado de estar acá. La verdad es que, ¿cómo llegué a este tema del sentido vital? Primero por un cuestionamiento histórico. Yo creo que siento que mi vida ha sido casi preguntarse cuál es el sentido de vida. Y quiero decirles que afortunadamente al llegar a esta pequeña conversación o conversatorio, creo y siento que tengo un sentido. Y desde ahí creo que puedo hablar desde el punto de vista ético. Uno éticamente dice, bueno, tiene un sentido y puedes teorizar, pero en realidad un sentido es complejo. Pienso en Víctor Frank, que estaba en su campo de concentración, de repente que quería hacer muchas presentaciones o exposiciones, y de alguna manera se dio cuenta con lo que era el presente futuro. Miró el futuro y dijo, bueno, en realidad yo puedo hacer presentaciones, y eso le permitió salvar las peores torturas. En lo personal, yo siento que el sentido ha sido para mí importante. Yo nací en Chile. Al año tuve una decisión importante. Me fui a Venezuela. Viví 22 años en Venezuela y después me vine a Chilito, digamos, Chilito de mis padres. Y en ese sentido, cuando empecé el periplo, digamos, de Chilito, siempre estaba con la idea de conquistar Chile. En el sentido de que mis padres eran chilenos, y la verdad es que para mí Chile no significaba mucho, no era tan importante. Sin embargo, eso significó que yo pudiera pensarme, ¿para qué hago acá? Tal vez una promesa, un sentido, mi padre estaba ahí, por lo tanto yo tenía que rendir pleitesía un poco. Bueno, en resumen, el año 83, esto fue el año 80, el 83, mi padre se enferma y muere. Y entonces de alguna manera dije, ¿qué hago acá? Bueno, pero a propósito de la pregunta, yo dije, bueno, ¿qué hago acá en Chilito? Digamos, Chilito de él se muere, ¿qué pasa con la muerte? A propósito de nuestra charla. Y estudio psicología, segundo año, pero cuestionándome siempre, permanentemente, constantemente. Yo dije, tengo que salvar al mundo, tengo que salvar la gente, digamos, con sentido. Y cuando empecé a trabajar, primero en el Hospital Salvador, como psicólogo clínico, quería hacer algo brillante, digamos, ayudar a la gente, ojalá entre 25 y 35 años, y me tocó un grupo de personas, de mujeres mayores de 50 años a 65 años, donde tenían una recurrencia de psicoterapia histórica, tal vez porque la psicóloga y la psiquiatra que las trabajaban con ella no quisieron seguir trabajando porque tenían que ir. Y yo quería lucirme con 35, me encontré con un montón de personas a las cuales tenía que ayudar y de repente dije, ¿qué es lo que hago? Y en el fondo, tal vez no me lucí, pero las acompañé. Empecé a darme cuenta de la importancia del acompañar, de estar ahí haciendo sentido. Sentido en una conversación grata, uno a uno, tan difícil que es. Y yo decía, bueno, no estoy haciendo nada, tenía un montón de teoría y a lo mejor solamente escuchaba. Pero empezó a aparecer el sentido. Posterior a eso, eh, más adelante, digamos, tuve la gran fortuna de trabajar en la Fundación Ariarán. Primero, como quería yo trabajar en el Hospital San Borja de Ariarán, que lamentablemente ahora tuvo un gran incendio, digamos, se quemó, pero ahí trabajaba lo que era mi pareja, y dije, mira, vamos a ver qué puedo hacer. Y me llevaron a la Fundación Ariarán. En ese momento era la fundación con pacientes con VIH y SIDA cuando no había medicamentos. Entonces, empecé a trabajar con personas que estaban ahí y que el tema fundamental era el tema de género, digamos, si eras gay, no eras gay, qué es lo que pasaba, y también el tema del sentido de vida y sentido de muerte, y ahí me tocó aprender demasiado, yo diría. Básicamente,
La experiencia en la fundación significó ver mucha gente. Yo decía, bueno, si tú no tienes alguna creencia, estoy sobresimplificando, claro, sobre- si no tienes experiencia en términos de lo que significa una vez que te mueres y tener una creencia, tener fe, ¿cómo puedes ayudar a las personas? Puedes ayudar a las personas si realmente eh, no tienes una creencia en el más allá o no tienes certeza en el más allá. Y me contesté que en realidad escucharlos empáticamente tenía sentido. Antes tengo que decir que me ocurrió lo mismo a propósito de que cuando yo quise estar en Chilito, yo digo Chilito porque era Chilito de mis papás, papá, mamá, y de alguna manera estaba mi papá, muere también el año 83, previo a este tema de ingreso, y yo veo que muere de una manera un cáncer fulminante que duró un mes. Y yo venía a Chilito para tratar de ofrecerme, digamos, desde el ego, una gran posibilidad, aquí está el hijo, qué es lo que pasa, que está estudiando psicología, y de repente se muere, y yo digo, se muere, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y al final no tenía sentido, la vida no tenía sentido, es un absurdo. Uno nace, se desarrolla y se muere, y de repente el gran tema de la muerte es que la muerte en el estado físico aparece de repente. Uno no quiere que aparezca, pero aparece, y aparece por sorpresa. Entonces empezó en ese momento, dije, voy a tener que salvar a mucha gente, voy a tener que esto no les ocurra a las personas. Y por eso trabajé en la Fundación Arrearán con personas con VIH y empecé a trabajar y me di cuenta que igual, aunque yo me sentía el súper psicólogo, igual la gente se moría. Entonces se moría en el sentido cuando no habían estos medicamentos, estos retrovirales, ¿verdad? Que ahora ayudan muchísimo. Yo decía, bueno, fui a un montón de funerales y situaciones y dije, bueno, ¿se puede vivir realmente? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es el sentido de vida? Morir y estar y tú eres psicólogo clínico, pero ¿puedes hacer algo o simplemente acompañar? Y me di cuenta de la importancia de lo que tiene el acompañar y también me empecé a plantear en ese momento, todo es un absurdo. Me sentí un vulgar existencialista, con todo cariño por lo existencialista, por Nietzsche y por todo, por Sartre. Simplemente la posibilidad de decir, bueno, en realidad la vida tú naces, vives y te mueres. Pero en este devenir, ¿tiene un sentido la vida? Tiene un sentido. Una vez me encontré con María. Quiero hablar de María. María era una mujer que tenía 10 hijos, 5 con VIH en ese momento, de los cuales habían muerto 4. Y un día, erróneamente, desde el punto de vista del autocuidado, me tocó pasear por el cementerio allá en el Parque del Recuerdo, en Santiago, Santiago de Chile, y venía caminando tranquilamente a ver un funeral, ya estaba un poquito cansada. Dije, y veo a una mujer a pleno mediodía, tirada con los brazos estirados, era mi querida María, una paciente, una mamá de 10 hijos, con 5 adultos infectados con VIH, y la veo tirada y me dice, mire, qué bueno que lo encuentro, porque estaba pidiendo a Dios que me ayudara, que alguien viniera a ayudarme, porque en realidad esta muerte de mi cuarta hija fue demasiado. Entonces yo la miré y dije, pero María, ¿qué es lo que hace acá? Le di un abrazo, y la verdad es que no entendí nada de ese proceso, cómo ella logró, nos logramos conectar. Yo dije, no puedo hacer nada por ella, pero en realidad lo que ocurrió en ese momento fue un encuentro. Y tal vez más que yo a ella, ella me dio a mí un sentido de esta magia que implica la sincronía del vivir y de la vida. Transcurrió el tiempo, dejé de trabajar con personas con VIH, en paralelo trabajaba con pacientes oncológicos, también pensando que podía descansar y en realidad curiosamente me encuentro con María Elena. María Elena es una persona a la cual asistí mucho tiempo y cada vez que hablábamos del tema del morir, yo pensaba que podía ayudarla a que ella muriera tranquila. Me encontré con una mujer que te aterraba a la muerte y cada vez que nos acercábamos a la muerte se escapaba. Y un día desapareció de la consulta y me llama una enfermera y me dice, mira, en realidad se murió María Elena. ¿Qué fue lo que pasó con ella? Bueno, en algún momento me cuenta el relato, la mujer estaba en la cama postrada, sufriendo alucinaciones o lo que fuera, dijo, me vino a visitar la muerte, no quiero, y muere. Yo dije, chungana, yo ojalá lo hubiera podido ayudar, pero en realidad no sé si la pudiera ayudar. La muerte la acompañó y murió María Elena. Entonces, eh, después de muchos años trabajando con personas con VIH, con criminales, digamos, con VIH, con SIDA, problemas cardíacos, dije, en realidad la muerte de mi papá, ¿qué sentido puede tener vivir? ¿Qué sentido tiene? Tú estás trabajando como terapeuta, ayudas a las personas.
sí, puedo ayudarlos a un nivel, pero ¿cómo puedes ayudarlos desde el punto de vista de entender el sentido de lo que ocurre, de la vida misma? Y ahí entonces el sentido empezó un tema crucial. Escuchaba de repente que había esoterismo, empecé a escuchar sobre el taoísmo. Primero escuché el budismo, sobre que había un karma, entonces había una manera de prepararse para la muerte. Y todo sonaba muy bonito, pero si yo era un escéptico, eh, me, me sentía una suerte de predilección por escuchar acerca del budismo. Luego escuché acerca del taoísmo y sentí que de alguna manera empezó a hacerme como sentido. He sentido básicamente también lo que era la filosofía hindú, lo que era ser Advaita, que es no dual. Sin embargo, eran palabras teóricas. Y yo de ahí salí, seguí trabajando como en lo que era a lo largo de varios años, como 10 años, hasta que me dieron la posibilidad de trabajar en Valparaíso. La verdad es que yo empecé a trabajar, me pidió la dirección del hospital que ayudara en lo que es desarrollo organizacional, que básicamente es aplicar lo que significa la psicología a los grupos humanos. Encontré que había conflictos, había problemas. Yo decía, "Oye, esto es intrascendente, hay envidia, egoísmo, maledicencia, la gente hablaba además uno del otro, pero dije en realidad, si supieran que la gente a veces se muere y que la gente tiene problemas de género, de la vida, si es homosexual, no homosexual, la gente tiene problemas con droga y están preocupados de que si la gente habló mal de mí. Bueno, me transformé en un coordinador de desarrollo organizacional del Hospital San Borja y posteriormente eso me llevó positivamente a la luz de un amigo a Valparaíso. Trabajaba en Santiago de Chile y me cambié a Valparaíso, donde estuve a cargo de un departamento de desarrollo organizacional, pero la verdad es que aprendí mucho de la parte organizacional. Sin embargo, siempre pensaba, me quedé como clavado con el tema existencial que nos convoca, sentido de vida, sentido de muerte. ¿Qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con la muerte? Somos seres que en algún momento nacemos y morimos. Experiencia de mi papá, experiencia de los pacientes y experiencia de las situaciones incómodas. ¿Tiene algún sentido esta vida? ¿Cómo puedo yo, ojalá, tener la revelación de la gracia, que significa que Dios me hable para sentirme iluminado y sentir que en realidad la vida tiene sentido? No lo sé. En ese momento no lo sabía. Solo recuerdo, como veremos en algún momento lo que es la presentación, lo que pasó con Paula. Decía, a mí me da, Paula es una chica de 24 años que ya murió, que ella me dijo en algún momento, lo que me aterra del morir es que en algún momento moriré y nadie se va a acordar de mí, nadie. Y entonces eso no lo podía concebir. Y yo a través de esta experiencia, han pasado más de 20 años tal vez, recuerdo con la Paula, ¿existe, no existe? No lo sé, desapareció, pero ahí estaba. Volviendo al hoy, hoy soy un psicólogo clínico, trabajo con muchísimos pacientes en psicoterapia. Eh, quiero crecer, quiero avanzar, quiero hacer muchas cosas, pero nunca he dejado de tener el sentido de muerte, el sentido de vida, como no me pude olvidar, porque creo que es central. Si nosotros nos cuestionamos sobre lo que significa el vivir, a veces cuando alguien muere decimos qué bueno era el finado, qué bueno era cuando murió, pero en realidad la pregunta clase y clásica es, ¿tiene sentido la vida? ¿Tiene sentido realmente el sentir que el estar en esta tierra abarca mucho más? Uno puede tomar respuestas diversas. Yo pensé en algún momento que uno podía ser evangélico o testigo de Jehová, y entonces era muy fácil, porque significa que en el caso, y perdóname que lo cambie, los mormones, si uno tiene el mundo de los espíritus, simplemente en el mundo de los espíritus significa que alguna vez tú ibas a volver. Pero para eso, como veremos en la presentación, hay que tener el sentido de fe. Y la fe, como también diré más adelante, es la revelación de la gracia. Ser bendecido por la gracia de la fe. Y la verdad es que tal vez me siento bendecido el día de hoy y le agradezco a la Carolina, a la Caro por estar acá y haberme invitado a esta charla. Pero claramente, a pesar de que estuve en Valparaíso y llegó un momento en que me cansé, me encantaba ser jefe de desarrollo organizacional de una empresa en ESBAL, yo dije, lo mío es estar con las personas. Y eso he estado haciendo hace más o menos 8 años nuevamente, nunca dejé de estar con ellos. Pero siempre el tema de la vida, la muerte, entonces yo veo, no creo exagerar, miles de pacientes. Y una de las cosas que más me llama la atención es que algunos, tal vez un 30%, soy terapeuta de pareja,
magíster, es el tema de que la vida tiene sentido. ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que está pasando? Quiero que mi pareja me llene, en el caso de las parejas. Quiero que efectivamente, y cuando la pareja no me llena, yo me siento insatisfecho. ¿Qué pasa con las personas en términos individuales? En términos de que, oye, me siento angustiado, como veremos también, el tema de las crisis de pánico, un tema de control, un tema de la muerte. No sé cómo resolverlo. Bueno, quiero contarles que a propósito de toda esta inquietud, el año 2016, con un amigo que probablemente está escuchando esta grabación, este encuentro, un brasileño llamado Iraní Ferreira, nos empezamos a escribir porque él era fanático de la vida, de la muerte, nos escribíamos los dos, hicimos un libro que está en Amazon sobre la vida y la muerte, porque nunca pude dejar de sentir que la muerte y la vida era importante. Pero volviendo al tema presente, yo dije, bueno, en realidad la vida tiene sentido. Yo dije, no, la verdad es que a lo mejor no tiene sentido. La vida es nomás. Sin embargo, ¿cómo puedo vivir con esa experiencia? Porque tampoco era, como algunas personas depresivas les pasa, o alguien que tiene un quiebre de pareja, dije, bueno, en realidad lo que yo puedo hacer es, no sé si tiene sentido, pero no me voy a tirar las ruedas del metro ni me voy a tirar por la ventana. Entonces hay que seguir avanzando. Y creo que este último año, a propósito del COVID-19, me he sentido afortunado, tengo que decirlo. Tengo 62 años, me siento joven, me siento como si tuviera no sé qué edad, pero me siento joven. La vida tiene sentido para mí. Y la verdad es que deseo para ti que estás escuchando esta charla que lo tengas, digamos. Para mí tiene sentido en la medida que estoy cooperando, ayudando a otros y además tiene sentido, eso es casi un propósito, en la medida que uno se sigue desarrollando. Pero la verdad es que yo no te puedo vender esa pomada, no puedo decir que sea tu camino. Mi camino fue personal, más de 60 años de cuestionamiento que significó en el caso de Iraní Ferreira, escribir un libro de la vida y la muerte, donde mi madre, que no tengo idea si está ahí, mi mamá, decía, en realidad, ¿para qué escribes ese hijo? Hijo, veo que tú estás, ese libro lo veo como que eres muy depresivo. Veo que estás muy depresivo. Y yo cuestionaba todo lo que era la vida, porque en el fondo es un absurdo. Vivir para morir, vivir para morir. Y eso, ¿qué sentido tiene? Entonces había gente que creía, tal vez mi querida anfitriona, la Carol, puede decir, están los registros akáshicos o está lo que es, no sé, lo que dije antes sobre el karma, sobre el budismo. Existe toda una experiencia, pero habíamos los personas más concretas que decimos, bueno, no sé si existe algo más. Lo que sé es que cuando alguien se muere, a mí me duele mucho. Y en ese vivir y morir significa, ¿la vida tiene sentido? ¿Hay algo más que todo esto? Por supuesto, pero es que yo creo que simplemente el paso de la vida a la muerte es simplemente una transición, es una transformación, es una forma de vida, por así decirlo, diferente al otro lado. Pero yo creo que desde el punto de vista álmico en realidad nunca muere, uno nunca muere, lo único que se puede morir, entre comillas, es el cuerpo, la parte física, la parte material, que es como lo único que tiene un principio y un fin. Pero todo lo que es el alma finalmente a veces continúa también su propósito, porque está como basado también en el presente. Por ejemplo, también ahí me gustaría mucho preguntarte tu punto de vista, por ejemplo, que mucha gente a veces se lo pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el propósito y la misión? Porque, o misión de vida me refiero, porque muchas personas también se cuestionan de que quizás si no tienen una gran misión o un gran propósito en la vida, su vida no tiene sentido. Y sin embargo, para mí, por lo menos esto es una apreciación muy personal, también desde mi camino terapéutico, desde lo que yo he podido conocer de las personas a través de los registros, a través de las terapias que yo hago, que cada vida tiene un sentido y un propósito. El simple hecho de que estés, el simple hecho de que habites un espacio y de que puedas coexistir con otros seres humanos, con otras formas de vida, eso ya tiene un sentido y un propósito. Creo que no requerimos ser ni presidentes, ni médicos salvando vidas, ni tener un rol importante, socialmente importante para la sociedad,
para sentirnos que estamos cumpliendo un propósito. Creo que es súper importante que cada uno en el espacio en el que se encuentre, siendo dueña de casa, siendo un carpintero, siendo lo que haya elegido ser, sienta que está cumpliendo también su propósito. Pero ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo podemos diferenciar, por ejemplo, entre el propósito y la misión de vida? ¿Qué es para ti, Eduardo? Es importante tu pregunta. Yo en algún momento me hice la pregunta, se le dice a mis hermanos, soy el segundo de 7 hermanos, le pregunté sobre si tenían misión o visión. Me encontré con que de mis hermanos algunos nunca se habían hecho la pregunta. Un par de ellos decía que pregunta más rara, extraña, debe ser pregunta de psicólogo, pero tú me la estás haciendo. Mira, básicamente misión tiene que ver un poco con lo que uno de alguna manera fusiona o lo que quiere hacer o lo que hace en la vida, el sentido de lo que uno hace y lo que uno hace, lo que uno siente y el talento que uno tiene en la vida. En la medida que uno siente que está coherente con lo que uno es en términos esenciales, que uno conoce su estado personal y lo puede manifestar de alguna manera, está en lo que llamaríamos la misión, lo que tú estás señalando. El propósito de alguna manera es canalizar aquello en lo cual tú sientes que te hace sentido, o sea, tienes tu misión de vida y puedes realizarlo. Por ejemplo, si yo quiero cocinar y me encanta la cocina y mi misión es siento que quiero hacer el mejor plato para que las personas lo pasen bien, esa a lo mejor es la misión a la cual yo puedo estar destinado, pero si yo siento que ese es mi propósito, entonces prepararé mejores platos, me formaré, haré distintos estudios, practicaré hasta lograr esa visión porque es lo que yo siento. De alguna manera, mi propósito se deriva de lo que es la misión en esta vida. Es un tema complejo porque normalmente significa que la mayoría de nosotros estamos como ovejas navegando por la vida, pero de alguna manera cuando nos conectamos con esa esencia, a lo mejor el álmica, como dices tú, la esencia álmica, nos conectamos, hay un llamado, y es importante escuchar ese llamado, porque ese llamado nos lleva a encontrar la identidad entre lo que hacemos y lo que sentimos. Yo te diría que básicamente es el encuentro con los talentos, la palabra de los talentos. Implica descubrir para qué eres bueno, para qué te ha gustado desde pequeño, desde pequeña. Y eso que haces bien, manifiéstalo, porque eso que haces bien le hace bien a la humanidad, al ser humano. La importancia de un sentido humano, porque veremos más adelante si el sentido de vida, hay un sentido inmanente al ser humano. Es un poco lo que vamos a ver, que ya lo estamos haciendo con Caro, la introducción, un sentido vital humano, la incertidumbre, la inseguridad, cuán importante es la inseguridad en cada uno de nosotros, es la deseabilidad, el sentido del absurdo. Vivimos y se muere. Se murió mi papá, se murió mi mamá, se murió mi hijo, que es terrible, mi hija. Y entonces significa, esto es un absurdo, morimos. ¿Cómo se implementa el sentido en las organizaciones? Han descubierto eso. ¿Qué pasa con la educación al día de hoy, al menos en Latinoamérica? ¿Y cómo podemos desarrollar lo que yo entiendo que es fundamentalmente para echarle un sentido más personal? También está, me parece, el factor fe, que veremos, el sentido de trascendencia y no trascendente. Cuando tenemos fe, como dice, quería Caro, que es el álmica, ¿verdad? Tener fe, la fe es algo que se siente. Y lo que para esta charla significa la necesidad y el encuentro con el sentido. Y algunos caminos propuestos para el encuentro con el sentido y las conclusiones que tienen que ver con nuestro diálogo. La foto que un poco en un invierno europeo de mi querido sobrino Jonathan, que me facilitó algunas fotografías. En el fondo, si vemos, podríamos preguntarnos cuál es el sentido de la paloma. Tal vez una amiga de pan. ¿Cuál es el sentido de la persona que está detrás? Tal vez no lo está pensando, tiene que vender algún producto para que la gente pueda poder comer el día a día. Y cada quien en su método de trabajo. También estamos en un día hermoso, que es la lluvia. La lluvia recicla, todo lluvia te limpia. Esperemos que haya una limpia. Y no sé lo que las palomas piensan o no piensan, pero está nuestra querida paloma y tiene sentido. Entonces ya hemos hablado del propósito del conversatorio, encontrar un sentido. Ya les hablé un poco de la experiencia personal y un poco ver lo que es básicamente la visión de temas existenciales. Básicamente, Ibn Yalom y los existencialistas, que no necesariamente creen en un vida más allá, dicen que el ser humano occidental, aunque podemos decir también desde el punto de vista oriental, algunos chinos, japoneses, soviéticos, rusos,
El gran tema fundamental del ser humano, la sanidad, tiene que ver con hacerse cargo, hacerse responsable. Es decir, yo me hago cargo de mi vida versus la vida, perdónenme la expresión, es una mierda. Yo vivo en relación a lo que hago o la vida, el gobierno, el país, el mundo está muy malo. En ese sentido, un tema existencial tiene que ver con que yo me hago cargo de mi vida cuando me hago responsable, entonces me empodero. Otro tema importante, existencial, que lo tomaremos en Layo, tiene que ver con el sentirse solo. Yo no quiero estar solo y muchas veces prefieren estar acompañados, ¿verdad?, de alguien, aunque para no vivir la soledad. Pero como dice el dicho popular, más vale estar solo que mal acompañado. El miedo a la muerte que hemos visto en términos de que no sabemos qué va a ocurrir y el sentido, que es lo que en nuestra charla, el sentido vital. Y por otro lado, el tema de la felicidad, que lo vamos a tocar de soslayo, básicamente en la inmediatez, el sentirse gratificado. Yo me siento gratificado cuando hago un juego de video, me siento gratificado cuando tengo sexo con una pareja, o me tengo gratificado cuando me como un dulce, o como. Entonces, cuando yo tengo mayor cantidad de gratificaciones, entonces estoy en la felicidad. Luego, en las distintas acepciones podemos confundir la felicidad con el sentido. La verdad es que el sentido profundo tiene que ver con que descubramos lo que somos y darle un grado de felicidad. Así de simple, digamos. Esos somos los humanos, con todo cariño, digamos, una estatua y también de mi querido sobrino Jonathan. Él hace sus necesidades y se sienta sobre la cabeza de tantos pensamientos. Tal vez es una paradoja, puede ser brutal, pero yo siento que es una situación que nos permite entender, eso es la vida. El cuervo busca oportunidades y la estatua representa lo simbólico. En este caso, una mujer que avanza, que crece y que está ahí presente. Entonces, la gran pregunta, ¿hay un sentido de la vida? ¿Existe un sentido de la vida? Lo pregunto, ¿crees que tiene la vida un sentido? Distintos epistemólogos plantean que en realidad, y especialmente pienso en Maturana, Humberto Maturana, la verdad es que la vida en sí misma no tiene un sentido. Somos nosotros los que hablamos del sentido vital. O sea, la vida pareciera tener un propósito. Existe Dios, existe, no sé, el universo, y de repente todo tiene una coherencia. Lo raro es que yo puedo decir, desde mi perspectiva, a lo mejor ustedes tienen algún sentido, pero la vida acontece, acontece. Por lo tanto, lo mismo la vida, la construcción que la destrucción. Entonces, el sentido de vida es un sentido que uno se lo atribuye, pero no sabemos si de manera sencilla la vida tiene un sentido, solamente acontece. Eh, no es menor, porque suponemos, ¿verdad?, el propósito divino. Ahí juntamos a los existencialistas con las personas creyentes. Efectivamente hay un sentido, tal vez un sentido de divinidad. Para mí, en lo personal, es un sentido milagroso. Cuando hay millones de espermios, algunos miles de óvulos, y uno aparece aquí conversando con ustedes en el día de hoy. Para mí es una cuestión mágica que ustedes estén escuchando, 1, 10 o 20 personas. En el caso, volviendo, bajando un poco al ser humano, el ser humano lo que necesita es darle coherencia dentro del sentido de normalidad. Si nosotros tenemos coherencia y observamos la vida, la miramos en la perspectiva de lo que nosotros hacemos, de alguna manera esa coherencia tiene consecuencias, consecuencias en que nosotros queremos darle un propósito y un significado, como ocurrió con Víctor Frank, ¿verdad? Los que conocen el libro, han leído el libro de Frank, básicamente él vivió las peores penurias, los desnudaban, los maltrataban, moría mucha gente y se dieron cuenta, ¿verdad? En este caso, Frank y algunos otros pensadores de esa época, que efectivamente cuando tú no tenías sentido, no tenías un propósito o no mirabas, no te proyectabas hacia el futuro, esas personas morían más fácil. Terrible experiencia de morir sin propósito, sin significado, como que de alguna manera les quitaban todo. No tenías identidad. Al no tener identidad, se desaparecía tu pasado, no había un futuro. Entonces, de alguna manera, el ser humano con un propósito tiene, en cierto modo, una coherencia. La pregunta es, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué vivo? Uno puede decir son tonteras. Sin embargo, en la medida que yo alcanzo a entender el sentido de mi experiencia con relación a mis dones,
Entonces yo puedo tener esa coherencia que me permite derivar en un propósito. ¿Qué es el propósito? El propósito es aquello que hace sentido, valga la redundancia, hace coherencia con mi sentido y hace un significado. Mi vida tiene sentido y tiene significado, y yo tengo un propósito. Usualmente encontramos en distintas culturas japonesas o algunas culturas españolas donde hay un propósito que tiene que ver con el grupo de personas y hay un significado. Ese significado hace que si la muerte viene, viene como de forma natural, pero yo estoy en el propósito de mi vida y vivo hasta el final. En el caso, me acuerdo de los kamikazes o de los talibanes, ¿no? Pero hablemos de los kamikazes. ¿Qué hacías tú para lanzarse ante un avión cuando sabías que ibas a morir? Bueno, yo tenía un sentido, el sentido era el emperador, que era una revelación divina, y por lo tanto, si yo me destruyo, efectivamente encuentro ese propósito y de alguna manera me inmolo para la eternidad. No sé si es lo que nosotros buscamos, pero de alguna manera había un propósito y había un significado en el sentido de lo que era el sentido. ¿Qué es lo que pasa hoy, básicamente? Y que ha sido siempre. La angustia como sentimiento. Pude seleccionar muchas emociones y sentimientos, pero la angustia es un sentido corpóreo. Me siento angustiado. ¿Cuántas veces decimos me siento angustiado? Algo me está afectando, algo me duele, algo no me está aconteciendo bien y me siento preocupado. La preocupación, la angustia es un sentimiento universal. Me atrevería a decir de los 8.000 millones de seres humanos que somos, al menos un 70% vive en la angustia de lo que va a pasar, de lo que va a ocurrir. Y en un caso endémico o prevalente en distintas culturas tiene que ver con bajar lo que son las crisis de pánico. La crisis de pánico nos manifiesta lo que es la vulnerabilidad. Primero, cognitivamente significa que nosotros no tenemos control sobre lo que acontece y ahí podemos entregarnos, no tenemos control. También hay un tema que aparece muy frecuente en las crisis de pánico que tiene que ver con la idea de muerte, podemos morir. Y la verdad es que en la medida que yo quiero tener más control sobre mi vida, me doy cuenta que no lo tengo. Entonces el dicho dice así, ¿verdad? El hombre propone y Dios dispone. No sé si será verdad, pero es lo que acontece. Si uno puede ser capaz de entregarse la divinidad al universo, entonces está mejor preparado para lo que implica el futuro. No quiero ser simple, las crisis de pánico son horribles y sin embargo podríamos decir, el epítome, el grado máximo de una angustia exacerbada en función de que yo no tengo control sobre mi vida, me siento muy presionado. También me pareció importante hablar sobre la aprensividad. Somos seres humanos y en ese aspecto importa mucho nuestro cuerpo, cómo vivimos, cómo estamos. Entonces, en mi caso, me acuerdo que el año pasado sentía dolores en el corazón, una arritmia exagerada. Yo hablo tanto de la teoría, pero en el fondo me puedo morir. ¿Qué pasa si tiene un ataque al corazón? O de repente me duele la pierna, me duele la espalda. ¿Qué es lo que está pasando? Me puedo morir. Entonces somos seres sensibles. Sentimos con el cuerpo y cualquier posibilidad de estabilizar se acaba cuando estamos mal. Tienes un cáncer, de repente te mueres, de repente tienes un ataque cardíaco. Siempre vivimos en un estado de fragilidad que es lo que hace naturalmente al ser humano. Y por lo tanto hay un autor que es interesante decir aquí que tiene que ver con Alan Watts, que hablaba de la sabiduría de la inseguridad. Significa que si existiría algún propósito para algunos, significa la sabiduría para poder vivir lo que no sabemos. La verdad es que hoy con el COVID-19 suponemos que en la medida que nos inyectamos una dosis o dos dosis podemos estar tranquilos. No nos va a venir el COVID, pero la verdad es que nunca sabemos. Podemos tener un problema económico, un problema de salud. Entonces, la idea es que, y se asocia a la sabiduría, decía Alan Watts, cómo poder vivir tranquilo a pesar de que no sabes qué va a ocurrir. Obviamente es contrapuesto a lo que son las crisis de pánico. Yo tengo una crisis de pánico, ¡ah, qué terrible! Pero en la medida que aceptamos la vida, aceptamos entonces que no sabemos si el sol sale mañana. Sin ser fatalista, puede caer un cometa y se acaba. Pero si yo tomo las palabras en el caso de la Caro, que dice una visión álmica, tal vez, y tengo la sabiduría, como veremos más adelante, de tener esa certeza, entonces me puedo sentir tranquilo. Un cometa puede destruir la Tierra y se acaba el ser humano, pero como somos almas, podemos vivir muchos años y mucha vida.
Entonces pasa con la ingenuidad, digamos. Nuevamente, volviendo al tema original, tenemos nosotros a ese querido niño o esa niña que somos nosotros, en cierto modo, la ingenuidad de buscar las palomas, recogerlas, correr detrás de ellas. Vemos toda esa calle hermosa, ¿verdad? Con distintas personas, y vemos aquí las palomas. Las palomas a lo mejor están buscando migas. Tal vez el sentido de ellas las migas y reproducirse, procrear, sexualizarse y avanzar. A lo mejor tienen la ventaja de no pensar tanto que pensamos, o tanto que pensamos. En el fluir está la vida. Y el niño también, el niño siente que eso es todo. Es una proyección, el niño siente que está ahí disfrutando, sintiendo la vida. ¿Se pregunta acerca del sentido? No, solo vive. Vive en ese mundo mágico que tenemos los niños antes de los 7 años. Entonces tenemos por un lado lo que mencioné al principio, el morir, la maestra muerte. Ahí probablemente, no sé si nos escucha, Iraní, tuvimos un diálogo con un psiquiatra brasileño con el que estuvimos dialogando mucho tiempo acerca de la vida y la muerte. Un poco porque para nosotros nos parecía absurdo, decía mi querido amigo iraní en un texto que publicamos en Amazon en algún momento, decía él que a los 75 años en Brasil el promedio de la gente muere. Y yo tengo, decía él, 65, 64 años y de repente podemos morir. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Me queda poco. Entonces él decía, disfrutar de los asados, disfrutar de los momentos de conversación, un buen traguito, un buen vino, carpe diem. Entonces, eh, la muerte nos enseña no solo cuando está el finado, no solo cuando está el cajón, sino que evidentemente, y yo tomo lo que nos dijo Carolina, la Caro, efectivamente el sentido álmico, pero de repente, si existen muchas realidades paralelas, puede ser, pero en esta realidad de alguna manera morimos, y entonces está ahí la persona que queremos invaluablemente. Entonces aquí aparecen ciertas visiones espirituales, las visiones que son profundas desde el punto de vista cristiano, lo que implica vida después de la muerte y la idea del juicio final, si nos portamos bien, nos portamos mal, vamos al paraíso o vamos al infierno o estamos en un limbo, o el punto de vista más oriental, del punto de vista hindú o del punto de vista también budista, donde dice que de alguna manera tenemos un karma y seguimos distintas vidas a través del tiempo. Nuestra alma reencarna. No sé cómo tantas almas reencarnaron, es un acto de fe, pero sin embargo es importante en la medida que uno siente. Cuando hay una muerte, lo que hacen los budistas, se trabajan la muerte a través del powa. ¿Qué significa? Que para ellos no hay nada más importante que encontrarle un sentido a esta vida. Y el powa significa prepararse para morir. En el fondo, a la medida que tú piensas en tu muerte, de alguna manera vas trascendiendo. Y ojalá, según plantea Sogyal Rinpoche, que en el libro de tibetano de la vida y muerte, él plantea que ojalá nosotros encontremos un sentido que nos lleva a pensar en la muerte y que nos lleva a morir tranquilos, prepararnos para la muerte. Y aquí me acuerdo de Paula, quiero decirlo con su nombre, sin mencionar el apellido. La Paula decía que le tenía hace 20 años atrás, pero siempre me resuena, como les dije, en mi corazón. Lo que más le temo a la muerte es estar enterrada bajo tierra y que nadie se acuerde de mí. Nadie se va a acordar de mí, decía Paula. Y yo la miré a lo mejor con algo de tristeza y decía, yo me voy a acordar de ti. Nunca pensé que después de 20 años, un poco más, iba yo a relatarle en esta charla lo que significó morirse, pero morirse en términos de lo que es el cuerpo. Vuelvo a decir, si es el alma, si algo existe, si la energía, pero morimos y estamos ahí como ese montón de tumbas amorosas, una detrás de otra, donde hay ciertos recordatorios. Pero pasados 100 años, si te he visto, ni me acuerdo. Es un dicho chileno. Eh, por eso, en ese aspecto, la muerte es una gran maestra. Estamos haciendo lo que queremos, vivimos la vida como queremos, estamos haciendo cariño a nuestros seres queridos que están al lado, a nuestra pareja, a nuestra familia. Disfrutamos la vida como es, porque si no lo hacemos, nos toca ya sea estar enterrados o estar cremados. Polvo eres y en polvo te convertirás. Bueno, en todo este revoltijo del sentido y para ser un poco menos grave, evidentemente los astutos seres
del dinero o las organizaciones dijeron, mira, es importante solamente mencionar algunos temas. Las organizaciones se preocupan mucho de la visión, y la visión a propósito del destino. La misión tiene que ver con lo que hace una empresa. Si yo hago neumáticos o cauchos, yo quiero hacer esa es mi misión, producir buenos cauchos. Ese es mi objetivo. Y la visión tiene que ver más con un sueño. Sueño sobre que quisiera hacer los mejores cauchos y la mejor experiencia para el cliente. Entonces se dieron cuenta que si yo, empleado de cualquier organización, que vivimos en organizaciones, tengo una visión, entonces me hace sentido. Y yo me siento teóricamente más comprometido con la empresa y por lo tanto es importante hacer planificaciones donde yo pueda tener la visión. Eh, y eso implica la honestidad, la congruencia, la lealtad, para que yo pueda creer que la visión que dice la empresa es lo que yo hago. Cuando tú haces una hamburguesa, eh, al día de hoy hace algún tiempo que soy vegetariano, pero una hamburguesa el McDonald's, ¿verdad? Tiene que ser igual en cualquier lugar del mundo. Hay una misión, una visión, la mejor hamburguesa de todas, preparada igual en cualquier lugar del mundo. Eso hablan desde el punto de vista organizacional. Desde el punto de vista de la educación, eh, hay un déficit, diría yo, al menos en Chile. Yo espero que tiene que ver con que efectivamente buscar el talento, porque a la medida que nosotros buscamos nuestro talento y podemos ser coherentes con lo que somos esencialmente, descubrir qué hacemos bien, podemos fluir. El flow, estado de flow, y tiene mucha relación con sentirnos plenos. Si yo descubro cuál es mi talento, puedo fluir suavemente con la vida. Desde el punto de vista personal, como veremos, ojalá cada uno hiciera su pega y se pregunte, ¿qué quiero en esta vida? ¿Qué pasa con esta vida? ¿Qué me está ocurriendo? Y si puedes escribirlo, entonces tiene una visión personal. Y si te satisface, entonces tiene una vida con sentido. Esa es la visión personal y la vida con sentido. Pero aquí hay otro factor que lo menciona Caro y que podemos nosotros conversar, que tiene que ver con la escuela de la quinta esencia, que es la revelación de la gracia. Somos tocados con la bendición de la fe cuando yo siento que otros espíritus habitan o yo soy uno y habito en el tiempo, tengo la fe, tengo la gracia de conocer tal vez vidas pasadas o los registros akáshicos, que donde está el registro akáshico se supone que es una biblioteca de todo lo que ha ocurrido que está en algún lugar del hiperespacio, por decir algún nombre, en alguna realidad, donde tú puedes acceder a eso. Yo tengo fe, y entonces si tengo fe, de alguna manera tengo mensajes del ciberespacio, en este caso de los akasha, y genera un sentido. El sentido es porque yo tengo fe. Si yo soy, en un sentido sencillo, yo soy cristiano y Cristo se inmoló por nosotros, yo tengo que inmolar. Puedo amar al prójimo como a mí mismo y puedo amar a los demás. Y por lo tanto yo genero un sentido a mi vida. Mi vida está hecha con ese propósito. Si yo tengo un karma, entonces puedo limpiar ese karma. Yo fui un asesino, fui un violador. El violador eres tú, como dice esa canción. Tratar de sanar ese evento del pasado y de alguna manera hacer que cada experiencia, seas en la creación, hombre o mujer, puedes salvar tu karma. Pero el karma en el fondo tiene que ver con la cantidad de acciones que nosotros generamos durante nuestra vida y que nos va cargando. Al menos podríamos pensar que ojalá, eso es una visión personal, hagamos buenas acciones para que nuestro karma sea más positivo. También la revelación tiene que ver, como dije, con la vida más allá y diferentes explicaciones que podemos tener desde la aplicación musulmana o como dije con aquel kamikaze que decía en nombre del emperador que era el divino y yo me moría inmolado porque era la eternidad. La gran pregunta es si la fe puede adquirirse. ¿Podemos adquirir, tener fe? ¿O es la revelación de la gracia? Yo creo que se puede conversar, se puede sentir, se puede explorar. Y en ese explorar probablemente encontramos entonces la fe, el sentido de la fe que mueve montañas, ¿verdad? Como decía Jesús, un grano de mostaza mueve montañas. Sin embargo, aunque tú sepas ese concepto, no es fácil transmitir o tener la fe. La fe es algo que se siente adentro y que vivimos interiormente. Y yo les deseo a ustedes, auditores, Carolina, que yo la veo bendecida, tener esa revelación
No creo que se pueda adquirir, pero podemos mirar el ejemplo. Y si en un momento podemos sentir que la fe es nuestra, maravilloso. No sirve decir, los evangélicos entonces, como rezan en grupo y se sienten muy bien, entonces yo estoy con Cristo. Y Cristo te ama, Cristo te salva, entonces yo me salvo de la angustia de morir o la angustia de la inseguridad y yo tengo fe porque hay una vida más allá. Si yo lo siento, entonces soy bendecido. De alguna manera, algunos grandes pensadores, en el caso de Nietzsche o en menor grado Jasper o Sartre, ellos hablaron de que la vida, en el caso extremo de Nietzsche, se plantearon estos temas: vivir, morir, en realidad la única trascendencia es en esta vida, y por lo tanto no hay vida más allá de la muerte, y hagamos que este sentido sea trascendente. Para Nietzsche, significando Dios ha muerto, muere Dios, no hay nada. Esa visión un tanto, no sé si llamarle desde el punto de vista de la fe pesimista, pero de alguna manera es una visión que está en el presente existencialista como ser humano. Solo puedo repetir que en realidad la vida tiene sentido para mí, lo transmito, y que a la medida que lo descubrimos, sea existencialmente o con actos de fe, podemos tener claridad. Entonces, la pregunta es si se descubre o se devela. ¿Existe un sentido? Yo diría que en la medida que estés en un trabajo, como le decía a mi hermana Mariela, que sabe a qué se refiere, uno puede descubrir el sentido. Ella tiene un sentido religioso, tiene un sentido católico y es consecuente con eso. Ahora, si yo descubro qué es lo que más me gusta, entonces yo de repente aparece en la medida que estoy conectado. Pero muchas veces estamos alienados y eso significa que somos ovejas que vamos por la vida. Entonces nos dicen, vamos para allá, vamos para acá, esto está pasando, y en el fondo vemos las noticias. Y mientras vemos las noticias, entonces de alguna manera nos morimos angustiados, pero ¿cuál es el sentido? ¿Nos preguntamos alguna vez cuál es el sentido? Si nos preguntamos alguna vez cuál es el sentido, de alguna manera puede develarse. Y si se devela el sentido, las consecuencias son tremendas. Nuestra vida adquiere un propósito. Vivimos con propósito y podemos morirnos y vivir tranquilos. Entonces, es el misterio, como dice el principio del Kybalión, lo que es afuera, lo que es arriba es abajo, dice, pero yo diría lo que es afuera es adentro. Queremos explorar el universo, las estrellas, los astros. Queremos explorar la física cuántica, o hablamos de la cuántica. De alguna manera lo que está afuera nos pertenece. Yo creo en eso. Esas estrellas que se ven allá a lo lejos y de alguna manera hacen ver que nuestra estrella está dentro de nosotros. Así es lo que yo creo. Nuestro firmamento, sí, científicamente, de manera magnificente, podemos mirar hacia afuera, pero vamos de mirar adentro. Adentro hay luz, esa luz que nos ilumina el momento de la creación. Entonces, ¿cómo podemos explorar algunos caminos? ¿Cómo podemos encontrar el sentido de vida? Yo diría que distintas formas de expresión. Voy a partir primero, aunque dice escritos ahí, con la pintura. Podemos expresar la pintura, podemos bailar a través y sentirnos que nos hace sentido bailar, podemos hacer ejercicios, distintas actividades que de alguna manera hacen que la vida tenga un sentido. Y yo siento que en lo personal me he sentido afortunado hace más de 35 años, 38 para ser preciso, escribo un diario de vida, me hace sentido acompañarme con ese escrito. Cuando uno está confuso, como dice Francis Bacon, la medida que tiene confusión, escríbelo. Si tienes un problema con alguien, escríbelo y trata de aclararte tú para poder aplicarlo. Es lo que hago amorosamente con cientos de pacientes. Entonces, explora, no dejes de explorar, es una propuesta. Exploración en grupos significa grupos en función del sentido, con otros, comunidades en Italia, en Japón, el Ikigai, que de alguna manera sienten que la comunidad le hace sentido. Y en esa comunidad que hace sentido, entonces tú sientes que no hay problema, no hay que preocuparse ni especular sobre el sentido. Basta la relación con otros para sentirse que estás pleno. Y la gente muere y es recordada. La gente muere, o como decía esta voz de algún maestro de Lucero, donde dice, algunos de ustedes habrán visto el PowerPoint, donde exploramos en grupo lo que dice esta variable africana,
donde habla de que cuando nacemos nosotros tenemos una voz interior, y de alguna manera esa voz interior canta el pueblo, y de alguna manera cuando nos vamos de ese lugar, de ese espacio, cometemos alguna fechoría, asaltamos, maltratamos, asesinamos, y cuando volvemos, más que encarcelar a la persona, tratamos de encontrar esa voz interna. Eso hace en un pueblo africano, donde efectivamente al cantar esta voz le hacen llegar a la voz interna, y eso es un proceso de sanación. También aquí está el focusing, que lo mencionaré brevemente. Básicamente es la experiencia mental en el cuerpo. Focusing, centrarse en lo que somos, en el ser. Y una de las últimas cosas, el camino de la meditación. Tenemos distintos tipos de meditación. Desde el punto de vista de lo que es más occidental, nosotros podemos pensar acerca del sentido, hacer grupos y pensar cuál es mi sentido de vida, cuál es mi sentido, qué es lo que quiero, cuál es mi propósito. Y esa reflexión escapada, no puede ser en medio del tráfago del día a día, tú empiezas a pensar hasta que encuentras un sentido. El camino de la meditación nos lleva a una meditación reflexiva sobre un tema, o nos lleva a través de, podemos encontrar, como dice Sogyal Rinpoche, buenamente, o el Dalai Lama, la meditación a través de un cierto mantra, o las escuelas del cuarto camino, cualquiera que sea la escuela. En el fondo lo que hace la meditación es que tú aquietes tu mente. Se aquieta tu mente y aparece la claridad. Parece ser, lo que yo concuerdo, no hay nada más eh, que tenga sentido que tú explores a través de meditar. Meditas un tiempo y dejas que la mente, que es el sexto sentido para los budistas, deje que aparezca la mente. Llega un momento que la mente se aquieta y aparece el sentido. Muchas gracias, Eduardo, pero me encanta el enfoque que le das y como así concluyendo, siento que definitivamente la muerte nos trae también eh, como la enseñanza y la experiencia de estar vivos finalmente. Es como que nos trae a disfrutar nuestra experiencia presente al máximo, o sea, la muerte nos está enseñando constantemente, o sea, incluso cuando estamos vivos, no tan solamente llevarnos ese aprendizaje, digamos, hacia la siguiente vida, los que creemos, digamos, en las reencarnaciones, eh, sino que como situarnos en el presente. O sea, cuando hablamos de la muerte, inmediatamente nos enfocamos en el presente, en decir, ¿qué es lo que tenemos en el aquí y el ahora? ¿Qué es lo que soy ahora? ¿Cómo yo puedo mejorar mi presente? ¿Cómo yo puedo sentirme más feliz hoy? Más que el hecho de pensar en que me voy a morir, porque efectivamente me voy a morir, mi cuerpo se va a morir en algún momento, o sea, voy a dejar de estar en esta tierra en algún momento con este cuerpo, con esta forma. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo por mi presente? Es disfrutar lo que tengo, estar en ese estado de gracia que tú decías, o sea, vivir en un estado de gracia, que es algo que yo constantemente intento también incorporar en mi vida, vivir en un estado de gracia permanente, o sea, sentir que todo lo que tengo me lo merezco, sentir que todo lo que tengo es un regalo, no dar nada por sentado, nada por hecho. Creo que cada cosita, cada detalle en mi vida es un regalo del universo, que es mucho más de lo que a lo mejor muchas personas tienen. Y hablo en todos los sentidos, en términos de relaciones, en términos de cosas materiales, en términos de cosas espirituales, intelectuales o lo que sea. O sea, creo que cada instancia es un momento para recibir ese estado de gracia. Creo que esa es como la invitación, o sea, siéntate, observa, internaliza qué es lo que te rodea, tu familia, como sea tu familia, que puede que a lo mejor no te lleves bien con la mamá, porque a lo mejor la pareja no sé qué, o algo está pasando, pero finalmente es invitarte a entrar en ese estado de gracia, que finalmente también es lo que nos lleva a la abundancia. Vivir en el estado de gracia nos lleva a que eh, el universo nos retribuya mucho más incluso cuando estamos como en ese estado de gracia. Levantarse en estado de gracia, acostarse en estado de gracia, creo que además la mejor terapia que uno puede
sentir que uno puede hacerse a uno mismo también para las depresiones, para las crisis de pánico, para lo que sea que estemos viviendo en nuestra vida. Creo que entrar en ese estado es súper sanador, además, y nos trae al presente y nos saca de esa ansiedad también de lo que va a pasar mañana, de lo que va a pasar pasado mañana, cómo me voy a morir, que si me enfermo, me muero, si me va a dar COVID, me van a hospitalizar y todos esos rollos mentales en los que entramos, en esos pánicos interiores. Creo que es súper importante situarnos en ese presente con el estado de gracia para darle el sentido a la vida, para darle el sentido a nuestra vida, pero por sobre todo a nuestro presente. O sea, creo que el sentido se forma básicamente del presente, de lo que tenemos en el aquí y el ahora. Sí, concuerdo contigo. Tal vez la única variable que yo le agregaría, que tú lo estás diciendo, es ser constante, es ser persistente. Por ejemplo, como dice el Ho'oponopono, tú no puedes pensar, no, son pequeñas palabras, pero en el fondo es el sentido del agradecimiento. Si uno agradece de manera sencilla, agradeces, de alguna manera algo pasa con el agradecimiento. Tu vida empieza a florecer. Sí, No sé qué es, basta que lo pruebas, ni siquiera porque yo te lo estoy diciendo o lo diga lo Ho'oponopono. Agradece y la vida es distinta, tal como te acuestas tú cada día o cuando te acuestas, digamos, después de un día complejo, pero después, si quieres abrazarlo al pan, decir, agradecer, gracias y sí, gracias. sí. Estar en esa gratitud constante. Creo que eso también va como agilizando el músculo de la gratitud y que hace que al final entremos como en ese flujo de observar y de llenarnos de cada cosita que tenemos a nuestro alrededor, del plato de comida que estamos comiendo, de la naturaleza que nos rodea, de nuestros hijos, de los ruidos de nuestros hijos, del desorden de nuestros hijos, de lo que pase alrededor de nuestra vida. Creo que eso, esa gratitud, eso de estar agradeciendo, agradeciendo, agradeciendo constantemente hace que entremos justamente en ese flujo y que nos acostumbremos a agradecer. Creo que los seres humanos llevamos mucho tiempo quejándonos. Perdemos mucho tiempo en observar, en resaltar lo peor, las tragedias, en resaltar lo que me hizo el otro, en resaltar a lo mejor lo que no me gusta de mí. Y así es como que tenemos una fijación con lo peor, ¿no? Como con la parte más oscura, cuando en realidad tenemos tantos motivos para agradecer, tantas cosas maravillosas eh, para observar y para integrar, para vivir de esas cosas buenas, que creo que por ahí está como nuestro trabajo interior. Estamos en un proceso de transformación constante y esto nos trae eso. Sí. Si me permites hacer algo aparte, a propósito del día a día, quisiera invitarlos a todos, si me lo permites, Caro, es Claro, claro. un pequeño espacio de meditación y vamos a dejar que fluya lo que hay, lo que en esta conversación. Si me permiten, si quieres en un instante, muy Por breve, supuesto, no más de un minuto, por si supuesto, por puedes supuesto. cerrar tus ojos y sentir tu respiración de forma natural y puedes simplemente agradecer lo que es la vida en este respirar que estás ahora. Nadie más que tú sabe lo que acontece en tu vida, solo que ahora te acompañas en un grupo virtual, pero que está en lo mismo que tú. Tú eres yo soy tú. Somos uno, unidad de presente en el ahora, dando las gracias por ser y existir y escuchar, simplemente respirar de manera tranquila, de manera quieta, en paz.
Hoy nuestra vida puede finalizar o puede comenzar. Cualquiera que sea el comienzo o el final, gracias en el ahora, lo que somos. Amén. Podemos volver nuevamente. Qué lindo. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Es como recordarnos nuevamente eso, como ese silencio interno. Sí, sí, yo creo que como dice alguien por ahí en México, y agradezco, es la vida misma. Entonces, somos uno, como diría cualquier, con todo respeto, el Advaita, el no dual, somos uno con la eternidad. Y gracias, yo quiero decir a Caro por lo que ha sido esta charla. Me imagino que pueden haber preguntas, o si no hubiese, estamos conectados, así lo siento. Esa es la posibilidad de transmitir, de estar, del ser. Sí, como de conectarse nuevamente como con la belleza, eh, eh, que todos los días es un comienzo, es la posibilidad de un nuevo comenzar. Así que gracias por compartir con nosotros tu sabiduría, compartir con nosotros ese estado de gracia también que tú tienes y que lo traes hasta aquí. Ya me siento Y conectado, somos uno. así Entonces, ¿cómo te explico? Eso es tremendo. ya nos trajiste absolutamente a la coherencia del tema que viniste a exponer, que es disfrutar el presente. Sí, es como la eternidad. Yo pensaba que es lo eterno es este momento, Sí, es una eternidad que está ahora, presente. totalmente. Y, y lo siento en esta conexión con todos, estamos ahí. Donde quiera que estés, somos uno. Y Sí. sí es importante la individualidad, pero cuando está, yo lo veo, somos individuos, pero entender que somos todos. Y un poco eso somos, uno. Sí, gracias a todos, gracias por acompañarnos, gracias a cada uno por su presencia y su asistencia. Muchas gracias, Eduardo, por todo y por este espacio tan bonito. Espero que te hayas sentido muy cómodo. Mucho.